Cuando se va a hacer un video, particularmente de geometría, sí es importante tener la representación gráfica ahí eh, y es importante eso. Bien, bueno, jóvenes, entonces, como les decía, aquí hay una serie de definiciones que están en el documento, ¿verdad? Que tenemos ahí. Voy a copiarlas. Todas están relacionadas, entonces voy a copiarlas todas acá. Entonces, vamos a empezar con lo que es un ángulo diedro. ¿Ok? Sí es importante que con esta definición de ángulo diedro, imagínense ustedes o agarren ustedes un cuaderno, ¿verdad? Un cuaderno, agárrenlo. Y el cuaderno, ustedes lo pueden dividir en dos partes, digamos, ahí, dos grupos de hojas o lo que sea. Y entonces ese cuaderno ustedes lo pueden abrir y cerrar, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes puedan abrir y cerrar, ¿ok? Eso es un ángulo diedro. Entonces, para que se lo imaginen, ¿verdad? De esa forma. Entonces, ve aquí la definición dice, dado dos semiplanos, piso 1 y piso 2 distintos. Ah, bueno, y de hecho, por eso se llaman ángulo, porque recuerde que en general, en geometría 1, cuando se define ángulo, entonces es la unión de dos rayos y demás. Entonces, un rayo por aquí y un rayo por acá. En este caso es un semiplano por aquí y un semiplano por acá. Ahorita estamos del dibujo. Entonces, los semiplanos son distintos y no coplanares. ¿Ok? O sea, no pueden estar en un mismo plano. Esta es con respecto a lo que es el concepto de ángulo, es la misma restricción que tienen los rayos. Los rayos no pueden ser colineales ni ser el mismo rayo. ¿Ok? O si no, entonces no hay ángulo que se forme ahí. Y dice, y que tienen la frontera común AB. ¿Ok? Entonces, el semiplano el semiplano tiene una frontera, que sería la frontera AB, y el semiplano pi sub 2 también tiene una frontera. Frontera o lado se le llama también, ¿verdad? El semiplano, que sería AB, ¿ok? Y entonces vamos a ver, a esta unión se le llama ángulo diedro, ¿ok? En este caso, en el caso de un ángulo normal, esa frontera sería el punto de inicio o el vértice, ¿verdad? Ok, entonces, cuando hablamos de ángulo diedro, ¿verdad? Vamos a ver si me queda bien el dibujo. Vamos a usar rectas. Ok, este es un semiplano, esta es la frontera AB, ¿verdad? Y ahorita le hago el toque MacGyver. Esto está por detrás, ¿verdad? Entonces, bueno, depende cómo se vea. Pero bueno, eso está por detrás. Y eso también estaría por detrás. ¿Ok? Lo ven ahí el ángulo, perdón, sí, el ángulo diedro. Entonces aquí tengo pi sub 1, que sería ese semiplano, pi sub 2, que sería este semiplano. Recuerden que eso es infinito, ¿verdad? Este pi sub 1 de aquí, todo es infinito para arriba, infinito para la derecha, infinito para abajo. Pi sub 2 es infinito para arriba, infinito para la derecha, infinito para abajo. ¿Ok? Aquí están los dos semiplanos que comparten la frontera, que comparten su lado. ¿Ok? En este caso, esta recta, que esto es una recta porque es infinito, es la recta AB. ¿Ok? Entonces, esa sería la recta AB. Se puede poner aquí en donde sea, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ojo, bueno, es donde AB es, bueno, aquí le faltó esto. AB o L, ¿verdad? Voy a quitarlo aquí y le voy a poner L, que es igual a AB. ¿Ok? Entonces, a la unión de pi sub 1
de L y de pi sub 2, ¿ok? A toda esa cosa que está ahí, juntando ese semiplano y juntando la frontera, se le llama ángulo diedro, ¿ok? Ven aquí un detalle, es que, bueno, varios detalles. Yo no puedo decir que el ángulo diedro es la unión de pi sub 1 y pi sub 2 nada más, porque a diferencia de un ángulo normal, en los ángulos normales está formado por dos rayos. Y entonces, como está formado por dos rayos, ya incluye el punto de inicio, ¿ok? Mientras que aquí, ese semiplano, el semiplano pi sub 1, no incluye su frontera y el semiplano pi sub 2 no incluye su frontera. Entonces, por eso tenemos que unirla, ¿ok? Eso sería el equivalente a que si nosotros definimos que también se puede hacer, yo puedo definir a un ángulo normal como lo mismo que definimos con rayos, pero con semirectas, ¿verdad? Pero nada más que al final, es decir, que el ángulo está formado por esa semirecta y por el punto de inicio. Entonces tenemos que agregar ese puntillo. Es el equivalente a lo que estamos haciendo acá. Nada más que aquí no hay forma de decirlo que no sea esta. ¿Ok? Luego dice que si, que es, aquí, bueno, aquí hay un enredo. ¿Ok? Bien, aquí hay un enredo. Vean. Este no es, la frontera no es PQ. Quitemos este AB y no es AB, sino bien sería L, ¿verdad? Para que seamos consistentes. Y luego dice, si L es igual a PQ, entonces aquí tampoco esto es cierto. ¿Ok? Porque de hecho A y B es otra cosa. Bueno, puede ser, eso no importa, ¿verdad? Pero a ver, si L es igual a PQ, y dice, y A es un punto de pi sub 1, o sea, voy a tener un color. Aquí tengo un puntillo A y B es un punto de pi sub 2. ¿Ok? Entonces, ahí tengo un puntillo. De tal forma que A y B no pertenezcan a L, cosa que nunca va a pasar. De hecho, esto es obvio. De hecho, esto es obvio. ¿Por qué eso es obvio, jóvenes? Porque A y B no pertenece a L, porque eso es obvio. Porque están en diferentes planos, profe. Oh, no, no es por eso. A ver, otra persona. A ver, Yolanda. Yolanda. Porque la recta que me determina semiplanos no pertenece a ninguno de los dos semiplanos. Exacto. Exactamente. Entonces, esto se puede quitar. ¿No? Eso se puede quitar porque este punto A está en ese semiplano. El punto B está en ese semiplano. Pero A no va a estar en esta recta, en la frontera, porque la frontera no es parte del semiplano. ¿Ok? Entonces, esto nunca va a pasar. ¿Ok? Eso lo podemos quitar. Entonces, luego dice, entonces, el ángulo diedro se puede denotar como el ángulo formado por A, PQB. Ojo como lo estamos denotando. O también se puede denotar en este caso como el ángulo ALB, porque PQ es la recta L, ¿verdad? Entonces se puede denotar de esta forma. ¿Ok? Que como ustedes pueden ver, es la misma notación de un ángulo normal. Nada más que tendríamos el ángulo ABC. Yo lo denoto como el ángulo ABC, donde A es un punto cualquiera de un rayo, donde C es un punto cualquiera del otro rayo, y B, que es el que está en el centro,
si es el que se llama vértice, que es el punto en común de ambos rayos. Es lo mismo, la misma notación que estamos utilizando acá. El ángulo diedro lo estamos denotando como el ángulo A, que es un punto cualquiera de pi sub 1, B, que es un punto cualquiera de pi sub 2, y L, que es la frontera. Entonces vean que esta notación coincide con la notación de ángulo que hemos estado que siempre trabajamos. ¿Ok? Ok, preguntas con respecto a eso. Y es importante que pregunten, jóvenes. Yo cuando estaba en Geometría 2 y me presentaron los ángulos diedros, yo no entendí ni J. O sea, yo no entendía nada de lo que me estaban hablando. Fue ya hasta que ya después, ¿verdad? Que incluso fue cuando agarré un cuaderno y empecé a hacer ahí que entendí. Pero es importante porque la definición no es así como que tan directa, no es, ¿verdad? Tan obvia. Y el otro detalle es que, vea que se llama ángulo porque realmente aquí lo que se está formando entre estos dos semiplanos es eso, ¿verdad? Es como una abertura que hace noción a un ángulo, ¿verdad? Luego Profe, vienen, ajá, digamos. ¿qué fue lo que mencionó Yolanda ahorita cuando usted le preguntó eso? Es que no escuché. La pregunta era, ¿por qué esto sale sobrando? O sea, ¿por qué A y B, que no pertenece a L, que venía aquí en el escrito, por qué eso sale sobrando? Entonces, esa fue la pregunta que yo hice. Y Yolanda lo que contestó es porque, bueno, A pertenece a P sub 1 y B pertenece a P sub 2. Eso es un punto cualquiera de este semiplano y ese es un punto cualquiera de ese semiplano. Entonces lo que dijo Yolanda, y que está correcto, es que como eso es un punto cualquiera de P sub 1, la recta frontera no está contenida en el semiplano. Por eso, A nunca va a estar en él. Y si yo tengo un punto cualquiera de pi sub 2, de fijo tampoco ese punto va a estar en L, porque la frontera no está contenida en el semiplano. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que dijo Yolanda. Y que está correcto, ¿verdad? Precisamente. Ok, Ujú. gracias. Es que con semiplanos hay que tener cuidado, ¿verdad? En general, con los semiplanos, que es muy bonito, digamos, que por ejemplo, si yo tengo un plano, que en este caso sería esta la pizarra, y yo tengo una recta cualquiera, ¿ok? Esta recta L. Entonces, esta recta L me divide este plano en tres subconjuntos disyuntos. De hecho, si se en alguna parte de geometría 1 se explica esto. Son tres subconjuntos disyuntos. Disyunto significa que la intersección entre ellos es vacía. Que entonces sería un semiplano aquí, un semiplano acá y la misma recta L. Entonces, por definición, este semiplano y L no tienen puntos en común. Y este semiplano y L no tiene puntos en común. Y pi sub 1 y pi sub 2 no tienen puntos en común. ¿Ok? Entonces, son tres subconjuntos disyuntos. ¿Ok? Luego, bien, a partir de esto y de esta notación, vienen diferentes definiciones. Por ejemplo, la definición de folio o cara. ¿Ok? Esto es folio o cara. Entonces dice, sea un ángulo diedro, que es este que tenemos aquí a la par, los semiplanos junto con aquí no está bien escrito, la unión de un semiplano junto con la frontera, no importa cuál, se le llama cara o folio. ¿Ok? Entonces, vean que entonces una cara de un ángulo diedro no es solamente el semiplano pi sub 1 o el semiplano pi sub 2, sino que es el semiplano pi sub 1 junto con su frontera. A eso se le llama cara. ¿Ok? Porque, otra vez, haciendo relación con respecto a la definición de rayo, es importante que relacionen la definición de rayo, perdón, de ángulo normal con ángulo diedro.
¿Qué es un lado de un ángulo, jóvenes? Es un rayo completo. Y ese rayo completo incluye el origen y todo este rayo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el folio o la cara, que al final es un lado del ángulo, entonces es todo un semiplano junto con L, junto con la frontera. ¿Ok? Y luego la arista, dice, sea un ángulo diedro, a la recta L, a esto se le llama arista. ¿Ok? Arista o borde. ¿Ok? Que es el equivalente al vértice de un ángulo normal, ¿verdad? Vamos que en este caso es una arista. Después, interior del ángulo diedro, dice que si yo tengo un ángulo diedro de la forma APQB, entonces si A pertenece, bueno, aquí está todo esto no es necesario, ok, todo esto, ya todo eso es lo que está ahí. Dice, y ya bueno, aquí está. Y pi sub 1 está contenido eh, en un plano alfa 1 y pi sub 2 está contenido en un plano alfa 2. O sea, este alfa 1 y alfa 2 son los planos que se extienden acá. ¿Ok? Este plano que se extiende aquí y alfa 2 sería el plano que se extiende acá. ¿Ok? Entonces dice, el interior del ángulo diedro es la intersección de el lado de alfa 1 que contiene a pi sub 2 y el lado de alfa 2 que contiene a pi sub 2. Entonces, dado este rayo, dado este plano, el plano alfa 1, entonces, recuerde, vamos, ingresó. Ok. Voy a hacer aquí un toque de nuevo porque esta parte es importante que también la entendamos. Si tenemos el espacio, ya hicimos la separación en el plano, que fue lo que les acabo de explicar acá. ¿Ok? Lo que les acabo de explicar acá es que si yo tengo un plano, yo lo puedo separar en tres conjuntos disyuntos. El espacio también se puede hacer lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo el espacio, el espacio yo lo puedo separar en dos hemiespacios, ¿verdad? Aquí está, si yo tengo un plano, ese plano me separa el espacio en el hemiespacio 1 y hemiespacio 2, ¿okay? Que serían todos estos puntos que están aquí arriba, todos los puntos que están aquí abajo. Y también este plano, que es el que me separa en dos, no es la frontera. ¿Ok? Entonces, este hemiespacio, yo lo puedo, digamos, si yo tengo un puntillo aquí cualquiera, entonces yo digo que el hemis A pertenece al hemiespacio A sub 1. ¿Ok? Cualquier objeto que tenga por acá, entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un semiplano, entonces yo estoy diciendo que este semiplano está contenido en H sub 1. Y si por aquí tengo otro puntillo, entonces el puntillo está en H sub 2. ¿Ok? Bien, entonces, ¿para qué explico eso? Porque precisamente esta definición de interior lo que está diciendo es que dice el interior del ángulo de la intersección. Ah, bueno, es más, vamos a hacer otra vez. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se define el interior de un ángulo normal? A ver, porque así se visualiza más fácil. Profe, Ujú. es la unión de los rayos con el interior del ángulo, ¿no? Sí, pero ¿cómo se define el interior del ángulo? Eso más bien sería eso. ¿Cómo se define el interior de un ángulo? Es una definición de G1. Profe, era como no recuerdo si era la unión o la intersección del semiplano que contiene a C con No. respecto a BA.
de la intersección, exacto. Entonces, la definición voy a hacerlo en rojo. Lo que dice la definición es lo siguiente. Agarre BC y extiéndalo. O sea, forma una recta. Esta recta BC me determina dos semiplanos. ¿Ok? Es el semiplano que contiene A y el semiplano que no contiene A. Entonces, voy a decir, consideremos el semiplano que contiene A, que sería todo esto que está aquí. ¿Ok? Todo eso es el semiplano que contiene A. Ese sería ese semiplano. Ahora, hagamos lo mismo con el otro. Ahora, hagamos la extensión de AB. ¿Ok? Y ahora, esta recta AB, que yo la estoy extendiendo, me determina dos semiplanos. ¿Cuáles semiplanos? El semiplano que contiene AC y el semiplano que no contiene AC. Voy a marcar el semiplano que contiene AC. O sea, lo voy a hacer así. Todo ese semiplano. Entonces, el interior de este ángulo ABC es la intersección de este semiplano rojo con el semiplano azul, que como lo pueden ver, ¿ok? ¿Qué es lo que uno entiende por interior, verdad? Obviamente. ¿Qué sería esto que está aquí? Todo eso que está aquí. Esa es la intersección. ¿Ok? Entonces, que es infinita, ¿verdad? Obviamente. Entonces, esta intersección de esos dos semiplanos es el interior de este ángulo. La definición de interior del ángulo diedro es la misma. Vean que es. Voy a considerar no el plano, no el semiplano pi sub 1, porque el semiplano pi sub 1, ¿ok? Eh, es un semiplano. Entonces, un semiplano no me divide el espacio en dos hemiespacios. Entonces, por eso considero los planos completos. ¿Ok? Aquí lo que estoy haciendo es la extensión de. Entonces, considero los semiplanos completos. Entonces, los planos completos. Este plano me divide el espacio en dos hemiespacios. Voy a considerar el hemiespacio que contiene sub 2, que sería, por decirlo así, todo esto que está aquí. Todo este espacio que es enorme. Y con respecto a alfa 2, que sería este plano, igual me divide el espacio en dos hemiespacios, el que está aquí adelante, de frente, y el hemiespacio que está aquí atrás. Entonces, si yo interseco esos dos hemiespacios, me queda el interior del ángulo diedro. ¿Ok? Esa es la definición. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Ok. Y el exterior entonces sería la contrapositiva del anterior, ¿verdad? Que dice que si igual aquí de si 1, eso es innecesario. El exterior del ángulo diedro es el conjunto de todos los puntos del espacio, menos los que forman parte del ángulo diedro y los que están en su interior, o sea, el complemento. El exterior sería todo eso que está aquí afuera. ¿Ok? Todo eso que está aquí afuera es el exterior del ángulo diedro. ¿Ok? Entonces, lo que les decía es que aquí vienen unos teoremas que no vamos a demostrar. Que, digamos que es, por ejemplo, que dice, porque no contiene alfa, entonces todos los puntos de alfa están en el mismo lado del plano pi. Esas cosas no los... El interior de un ángulo diedro es un punto convexo, eso tampoco nos interesa. Si P y Q están en caras distintas de un ángulo, entonces para cada punto entre P y Q está en el interior del ángulo diedro, tampoco nos interesa. ¿Okay? Luego viene otras definiciones, dice esta definición es muy, muy, muy importante. Porque
A ver, jóvenes, bien, antes de ver eso. Ok, bien. ¿Cómo creen ustedes? A ver, bueno, sí, ahorita la pongo. ¿Cómo creen ustedes, ok, que se mide un ángulo diedro? ¿Cómo lo podemos medir? Conste que no lo hemos definido, ¿verdad? Ok, pero ¿cómo lo podemos medir? A ver, ideas. Mientras van pensando, dame un momentito, ¿sabes?
Si alguno habló, no lo escuché, jóvenes, es que estaba abriendo un portón ahí. ¿Alguna idea de lo que les pregunté? ¿Cómo medir un ángulo diedro? Jóvenes, están ahí. Vamos, pero no sabemos. Sí, sí, pero ideas, solo díganme ideas. Yo sí lo estaba pensando, profe, nada más. Sí, sí, pero ¿alguna idea que han tenido? ¿Qué tenemos de ángulos? Ángulos normales, no ángulos diedros. O sea, nosotros podemos medir un ángulo normal, ¿verdad? Ok, un ángulo Sí, ese, profe. ok, de este tipo. Profe, Ya, ujú. ¿no sería como poner un punto en la recta y sería como, por ejemplo, que sea P el punto, entonces sería A, P, B? Entonces Ok, muy bien, ya eso es una idea. Entonces, lo que dice Natalie es que pongamos un punto aquí, ¿verdad? El punto P, ¿verdad? Y entonces, el ángulo diedro me diría, así, ¿verdad? Más o menos, me imagino yo. Sí, ¿verdad? Entonces, APB sería la medida del ángulo diedro. Vamos bien, pero no. ¿Por qué no? Porque obviamente, bueno, no es obvio. El ángulo diedro tiene una abertura en todo su, en todos, en todo su, en toda su definición. Tiene una abertura. Que entonces la medida sería esa abertura, ¿verdad? El problema de esta definición que está dando Natalie tiene un pequeñito problema, que es que, por ejemplo, si yo tengo el punto A y el punto B aquí, ¿ok? Pero si yo moví el punto B aquí arriba, entonces el ángulo se formaría así. Y este ángulo va a medir diferente a este otro. Entonces vean que tengo un ángulo aquí, de acuerdo a esta definición, ¿verdad? Este ángulo, y que mediría diferente a este otro ángulo. O es más, pongamos P aquí. Si yo pongo P aquí, este ángulo va a medir diferente a este ángulo. ¿Ok? Entonces voy a borrar todo eso porque ahorita no lo ocupo, nada más que lo estaba mostrando. Pero ya es una idea que es válida, ¿verdad? ¿Verdad? Pero que por ahí va la definición. Nada más que ocupo un detalle, ¿verdad? Un pequeño detalle antes de poder decir que la medida del ángulo diedro no es un punto cualquiera de A, no, perdón, no es un punto cualquiera de pi sub 1 y no es un punto cualquiera de pi sub 2, ¿ok? Sino que Profe, son... Ujú. entonces, no sé, como tal vez tomar como el ángulo más pequeño. Ok, entonces, por decir, está muy bien, solamente que definir eso como el ángulo más pequeño de todos los ángulos, puede ser que la definición no sea tan estricta, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, pero está bien, de hecho, de todos los ángulos que se forman ahí es el más pequeñillo, ¿verdad? Que se puede formar. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vean qué bonito, ¿verdad? Entonces, precisamente para eso viene una definición, ¿verdad? Que es esta que está aquí. Que se llama ángulo plano de un ángulo diedro. ¿Ok? Entonces dice ángulo plano de un ángulo diedro. Dice, sea un ángulo diedro, sea C un punto de L. ¿Ok? Entonces vean que estamos. Este punto, voy a ponerlo de otro color, azul. Ahí. C, un punto de la recta L.
sea epsilon el plano perpendicular a L en C. Ojo, entonces, vean qué interesante. Yo ya sé, ¿verdad? Que por un teorema que acabamos de ver en el capítulo anterior, dada una recta, ¿ok? Dada una recta y un punto en esa recta, existe un único plano perpendicular a la recta en C. ¿Ok? Entonces dice, sea epsilon ese plano. Entonces voy a hacerlo por acá. Ay, perdón. Entonces voy a hacer aquí, este plano epsilon está acá, que es un plano perpendicular a L, ojo. Este es epsilon, ¿ok? Que es un plano perpendicular a L. Entonces, este plano perpendicular, ¿ok? ¿Cuál es la intersección? A ver, jóvenes, ¿cuál es la intersección entre este plano y el ángulo diedro? A ver qué me dice. ¿Cuál es la intersección entre este plano y el ángulo diedro? Profe, ¿no sería ese punto C que usted hizo ahí? Nada más. No sé, tal vez un rayo, una... Ok. No sé. ¿Otro? ¿Alguna idea? O se los pongo más fácil. ¿Cuál es la intersección entre epsilon y una cara del ángulo diedro? ¿Qué sería la intersección entre epsilon y una cara del ángulo diedro? Una recta. Correcta, profe. No, Un rayo. un rayo. Porque tenemos la cara de un ángulo diedro, recuerden que es un semiplano. Entonces, esto sería este rayo. ¿Ok? Vamos. ¿Y cuál sería la intersección entre, ahorita hago el toque ahí, ¿y cuál es la intersección entre epsilon y pi sub 2? ¿Ok? ¿Sería qué? O la otra cara, más bien, si lo queremos decir así. Entre epsilon y la otra cara, ¿qué sería la intersección? Otro rayo. Otro rayo. ¿Ok? Vamos a hacerle aquí el toque MacGyver. Ok. Y aquí le borramos el de atrás, que sería este. ¿Ok? Esa es la intersección. Un rayo y otro rayo. Entonces, viene la pregunta. ¿Cuál es la intersección entre epsilon y el ángulo diedro? ¿Qué sería la intersección entre epsilon y el ángulo diedro? Dos rayos. Ajá, ¿y dos rayos qué? ¿Qué forman? Ángulo. Un ángulo. ¿No? Aquí está, un ángulo. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante. Dice, la intersección del plano epsilon con el ángulo D, ¿verdad? Con el ángulo diedro, es un ángulo MCN, que es lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces voy a poner en nombres. Acá, este es C. Aquí está M. Aquí está N. ¿Ok? Llamado ángulo plano del ángulo diedro. Entonces, a esto se le llama ángulo plano. El ángulo MCN es un ángulo plano. ¿Ok? Entonces, conste que todavía no hemos definido la medida, ¿verdad? Pero por ahí vamos, de hecho para eso es. Entonces, de acuerdo a la definición que entre Natalie y creo que Ana o Yuri, no me acuerdo, dieron, ¿ok? Vean que Natalie dijo, bueno, sería el ángulo ACB, pero no nos sirve porque entonces dependiendo de A y de B, el ángulo puede ser extendido, puede ser muy grande. Luego la otra compañera dijo, bueno, pero es el más pequeñito de todos esos. Bueno, digo, ok, pero ¿cómo definimos eso? Aquí está. Precisamente lo definimos de esta forma. Como
bueno, lo que hacemos es que nos trazamos una perpendicular, un plano perpendicular en cualquier punto, y entonces, y esa perpendicular, la intersección de ese plano perpendicular con el ángulo diedro es un ángulo. Ese ángulo se le llama ángulo plano. Y luego, como lo vamos a ver aquí, vienen unos teoremillas importantes. No, exacto, este teorema. 916, que no lo vamos a hacer, pero que es muy importante. Ojalá lo pudieran hacer. Y es es muy bonito este teorema. La demostración es bastante bonita y sencilla. Ay, ¿qué estoy haciendo? Estamos ahí. Yo cojo compartir. Ay, qué necio. Esto. Entonces, ese teorema lo que dice es que no importa el ángulo plano que usted haga, todos los ángulos planos van a medir igual. ¿Ok? Cualquiera de los ángulos pertenecientes planos a un mismo ángulo diedro son congruentes. La demostración es muy bonita porque lo que hacemos es que nos damos un epsilon 1 y un epsilon 2 aquí abajo, y aquí se va a formar un cuadrilátero, otro cuadrilátero, y luego hay que demostrar que este ángulo es congruente con este. Pero es muy bonito, la demostración es bastante bonita de este teorema, pero no lo vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Si lo pudieran hacer, ojalá, porque no tiene nada nuevo, solamente la definición, las definiciones. Luego, ya casi les toca a ustedes exponer. Vamos a ver, entonces tenemos acá. Luego viene la definición, medida de ángulo diedro, ¿ok? Medida, otras definiciones acá. Entonces, ahora sí, como ya tenemos un teorema que dice que todos los ángulos planos miden igual, entonces podemos estar tranquilos, ¿verdad? Que no nos pase aquello que nos pasó con la primera definición, que un ángulo va a ser más grande que otro, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos un teorema que dice que todos los ángulos miden igual, entonces la medida de un ángulo diedro se define como la medida de un ángulo plano, de cualquiera de esos ángulos planos. Por lo tanto, si este ángulo plano mide 35, entonces la medida del ángulo diedro es 35. ¿Ok? Estamos, esa es la definición de medida angular de un ángulo diedro. ¿Ok? Y ya luego vienen otras definiciones, que digamos que ángulo diedro recto. Un ángulo diedro se llama ángulo diedro recto si sus ángulos planos son rectos. ¿Ok? Y luego viene esta definición que hasta ahora podemos decirle. Recuerden que ya definimos recta y plano perpendicular, definimos planos paralelos, ¿verdad? Recta y plano paralelo, pero no habíamos definido planos perpendiculares, ¿verdad? Y es interesante porque me parece que esta definición es básica, muy sencilla. Sin embargo, para poder definirla, ocupamos lo de los ángulos diedros. Por eso es que hasta ahorita es que se puede definir dos planos perpendiculares, que es lo que todo el mundo sabe o puede visualizar como planos perpendiculares. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Entonces, esa es la intersección. Entonces, aquí tenemos un plano alfa y un plano beta. Se dice que alfa es perpendicular a beta. Este plano alfa es perpendicular a beta. Si se cumple que dame un toque, que dice que contiene, digamos, si su unión, o sea, la unión, contiene un ángulo diedro que mide 90. ¿Ok? Entonces vean que aquí, este ángulo que se forma acá
es un ángulo diedro. De hecho, ¿cuántos ángulos diedros hay acá, jóvenes? Entre estos dos planos perpendiculares. 4, profe. No. 4. Muy bien, hay 4. Entonces tenemos este para acá, este para acá, este para acá y este para acá. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esos ángulos, si alguno de esos, bueno, cualquiera de esos es recto, entonces se dice que esos dos planos son perpendiculares. ¿Ok? Entonces vean que hasta ahora podemos definir planos perpendiculares. ¿Ok? Y luego vienen un par de teoremas que no vamos a verlos ahí. ¿Ok? Tampoco nos interesa. Muy bien, excelente. Entonces ahora siguen ustedes. Yo ya hablé mucho. ¿Ok? Voy a dejar de compartir un toque. Ok, voy a poner una cancioncita ahí para cambiar de rollo. Y vamos a ver qué podemos poner. ¿Qué ponemos, jóvenes? A ver, ¿quién dice primero? Una que levante el ánimo, Jackie. Que levante el ánimo, porque tienen ánimos bajados. Profe, tengo sueño. Ah, tiene sueño, ok. Entonces pongamos la Sonora Santanera, ¿no? Ya sé qué voy a poner. Vamos a ver, entonces comparto. Ah, bueno, ¿me acuerdan grabar, Juan? Listo, gracias. Entonces la primera que expone es Cristel Castillo. Entonces Cristel, vamos a ver dónde está Cristel. Está por ahí. Cristel, Profe, dígame. es que no sé si, bueno, si nos da 5, es que Cristian está teniendo muchos problemas con el internet. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que no me puede, o sea, que me pasara la presentación a mí, pero no me la puede ni pasar, no le da el internet. Entonces estoy tratando de descargarla desde el de ella lo hizo en Canva para que ella pueda exponer aunque sea por llamada de WhatsApp o así desde mi celular. Entonces no sé si nos da 5 segunditos para... Ok, entonces usted es la que va a compartir la pantalla. Ajá, sí. Voy a ponerla, es para ponerle como anfitriona. Y ok. No se preocupe ahí por eso. Le damos tiempo. Mientras voy creando. Recuerde que en las exposiciones, tal y como lo hicimos la vez pasada, ustedes son los que se coevalúan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, validación, coevaluación de cálculo. Entonces, yo ahorita les doy el link de cada uno. Bueno, voy dándole el link cada vez que expone a alguien, les doy el link para que se coevalúen. Profe, Dígame. ¿usted cree que el próximo año volvamos a clases presenciales? El próximo año sí. El próximo ciclo no creo. ¿Verdad? Pero el próximo año sí. Sí creo. Sí, de hecho, a lo que he escuchado ahorita, es que el próximo año, hay que ver, digamos, pero el primer ciclo del próximo año, ya van a haber algunas materias, principalmente laboratorios, que van a tener presencialidad, o al menos están rogando para que haya presencialidad. Entonces, por ejemplo, los laboratorios de química, de física, ¿verdad? Esos serían los primeros que irían. Casualmente anoche me soñé que estábamos en la universidad, que era bonito, era vacilón, bonito volver a ver a la gente, ¿verdad? Anoche me soñé eso y tuve esa sensación de que qué bonito volver a ver a la gente en la universidad, volver a ver estudiantes en la universidad, estuvo bonito.
Entonces, sí, digamos, creo que empezará así. Y lo que sí creo también es que los últimos que se reincorporarían son aquellos, aquellos cursos que no necesitan realmente una presencialidad, ¿verdad? Real ahí, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí creo que esto va a ir evolucionando, así como también es normal, ¿ok? Que pase que en cualquier momento tengamos presencialidad, porque eso está pasando en otros países, y de un pronto a otro nos maten para la casa. O sea, entonces va para la casa porque, bueno, vamos para la casa todo el mundo otra vez porque, o porque hay un foco de infección, o porque el profesor se infectó, o porque un estudiante estaba infectado, entonces y todo el mundo va para cuarentena, etcétera. Eso va a ser normal, eso va a ser el día a día del otro año. Entonces hay que estar preparados para todo, para estar yendo y no estar yendo, ¿verdad? Eso va a ser muy normal. Y en el MEP va a ser así. Y bueno, pero si ya en el MEP están dando permisos o por lo menos iniciando con la estrategia regresar, que estamos hablando de 1,5 millones de estudiantes, creo que la universidad ya puede ir pensando en una estrategia, pero escalonada, empezando precisamente con esos cursos que hay giras y que hay que son de giras o que son de laboratorios, ¿verdad? Gracias, profe. Yo por mí estoy feliz dando clases así. Es cansado y todo, pero bueno, entonces Cristel, que ya lo solucionó o no. Cristel, ¿o Ana? Todavía nada. Sí, profe, yo soy la que voy a presentar, pero dice que es que se va a tratar de conectar desde el cel, entonces ella Sí, ahí no, ve. de hecho, ahí la veo, ahí está conectada, no sé, nada más que no sé Ah, si... es que Buenos no, días. Sí, profe, estoy por acá. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien, voy a quitar mi video para Ok. quitar un poco de kbytes a la conexión. Entonces, inicio. Sí, sí, ya puede empezar, aprovechemos. Bueno, buenos días. A mí me correspondió hablarles sobre lo que son las definiciones sobre proyecciones en el plano. Estas definiciones abarcan lo que son como 3 tipos de proyecciones, no sé si se pueden llamar así. Primero, lo que son las proyecciones de un punto sobre un plano. La definición menciona que estas proyecciones son las que se pueden mencionar de esta forma. La proyección de un punto sobre un plano es el pie de perpendicularidad que va del punto al plano. Para esto, en la definición venían como 2 casos. El caso en el que ese punto estuviera en el plano y que ese punto no estuviera en el plano. Recordemos que en el capítulo, creo que es 8, se mencionaban ciertos teoremas en el que se decía, si un cierto punto P, por ejemplo, en un plano, está en un plano, existe exactamente una recta L que lo va a contener y va a caer a ese plano de forma perpendicular. Entonces, la intersección de esa recta con el plano va a ser el pie de perpendicularidad, por lo que, como se muestra en esta imagen, se puede decir en ese caso que el pie de perpendicularidad va a ser P', entonces ese P' también va a ser la proyección de P. En el caso de que P estuviera en el plano, simplemente se aplica igual lo mismo, pero en este caso hay un teorema que menciona que dado un punto, en este caso se puede trabajar con este P', va en un plano, va a existir una única recta que va a contener a ese punto y va a ser perpendicular al plano. Y en ese caso el pie de perpendicularidad sería el mismo P'. Entonces va a decirse que ese P' va a ser la proyección del mismo.
La siguiente definición es la proyección de una recta sobre un plano. La proyección de una recta sobre un plano es el conjunto de todos los puntos del plano que son proyecciones de los puntos de la recta. En la definición, de igual manera, se mencionaban los casos en que la recta fuese perpendicular al plano y el caso en el que hubiera intersección. Es decir, no necesariamente era perpendicular. Entonces, en el caso de que la recta sea perpendicular al plano, creo que es un poco claro que los puntos o las proyecciones de los puntos de la recta va a ser el pie de perpendicularidad. Luego, en el caso en el que la recta tenga intersección, pueden observar la imagen que está a una altura más baja, en el que las proyecciones van a ser igual los puntos que están contenidos en la intersección de una recta perpendicular que contenga el punto de la recta y esa recta, digamos, tenga una intersección con el plano. Entonces, igual como se mencionaba la definición de la proyección de un punto, va a ser ese pie de perpendicularidad. En el caso de la intersección, igual como se mencionaba en la definición de proyección de un punto, va a ser ese mismo punto de intersección. Y por último, está la definición de lo que es la proyección de un conjunto sobre un plano. Se dice que sea un conjunto A, un conjunto cualquiera de puntos en el espacio y pi un plano. Se dice que la proyección de A sobre pi es el conjunto de todos los puntos de pi que son proyecciones de los puntos de A. En este caso, para tener una mejor comprensión, lo que yo hice fue tomar el conjunto de estos dos puntos, P y Q, y medir los siguientes casos. Lo que pasaba si P y Q, como se muestra si observamos la primera imagen o la que está a una mayor altura, si ambos puntos están fuera del plano, entonces lo que hacemos es trazar esa recta perpendicular hacia el plano. Entonces, los pies de perpendicularidad, en este caso P' y Q' van a ser las proyecciones de estos puntos. Luego, en la imagen que está a una altura media, vemos el caso en el que uno de los puntos está en el plano y otro está fuera de él. En este caso, procedemos con lo mismo. Aplicando la definición, podemos decir que la imagen de P va a ser el mismo, perdón, que la proyección de P va a ser el mismo P y que la proyección de Q va a ser este Q' que obtenemos del pie de la perpendicularidad. Y luego está el caso en el que pues cada punto del conjunto va a estar en el plano, que es la última imagen. Y en este caso, esas imágenes, estos puntos, las proyecciones de ellos van a ser ellos mismos. No sé si queda alguna duda. ¿Todo está claro o alguna duda en alguna diapositiva? ¿Alguna consulta, jóvenes? Profe, yo quería mencionar algo. No sé si se puede la compañera devolver a la diapositiva, creo que es la 2. Ahí, digamos que en la definición no se menciona el caso en el que la recta sea pues paralela al plano o que esté en el plano. De igual manera, yo ahí añadí esas imágenes, pero no sé si es correcto tomarlo como parte de la definición. Sí, es una recta cualquiera, exacto. O sea, una recta cualquiera, independientemente si está, si no está, si es paralela, si es perpendicular. De hecho, bueno, les iba a hacer varias preguntas. Una que es con respecto digamos, a esa diapositiva. Entonces, yo puedo decir que, bueno, bien, ¿qué podemos decir? Que la proyección de una recta sobre un plano, ¿qué es? A ver. ¿Profe, es para mí o para los compañeros? Para todos, sí. Profe, bueno, creo que tal vez se podría demostrar, pero creo que uno podría conjeturar que esa proyección de la recta va a ser una recta también.
Una recta. Ujú. Pero ¿qué pasa en el primer caso? Precisamente el dibujito que usted tiene ahí, el primero. En el que sea perpendicular. Ajá. Creo que en ese caso sería solo un punto, el punto de el pie de perpendicularidad. Exacto. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando hablamos de proyecciones, porque la proyección de un objeto no necesariamente es el mismo objeto en el plano. Eso, para que ustedes lo visualicen de una mejor forma cuando hablamos de proyección, es la sombra de un objeto en un plano, ¿verdad? Al mediodía. O sea, el sol está exactamente allá arriba, ¿verdad? Al mediodía, exactamente cae los rayos perpendicularmente. Y entonces, la sombra que hace en un plano ese objeto, eso es la proyección. Pero todo depende del objeto, que de hecho la definición tal vez se puede bajar, lo que es Ana, ¿verdad? Ahí, cuando hablamos de un conjunto, ¿verdad? De proyectar cualquier cosa, lo que hay que ver es de qué forma está. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿cuál es la proyección de un triángulo sobre un plano? Y eso no lo conteste usted. Voy a preguntarle vamos a ver a quién le preguntamos. Preguntémosle a... Ok, Andrés. ¿Cuál cree usted que es la proyección de un triángulo sobre un plano? Andrés, ¿está por ahí? Sí, sí, estaba pensando. Se imagínese un triangulillo ahí arriba. Un triángulo. Okay. Pensemos que no importa si el triángulo esté o no esté en el plano, pero pensemos que no está en el plano. La pregunta es, ¿qué sería la proyección? Y pensemos en esa analogía de el sol al mediodía. ¿Qué proyecta, qué sombra proyecta un triángulo sobre un plano al mediodía? ¿Qué sombra proyectaría? Esta definición de proyección no es sencilla, jóvenes, o sea, no es fácil. No, no, de hecho estoy pensando. Igual, cuando yo vi proyecciones, que de hecho no la vi en geometría, luego esto lo van a ver, si no me equivoco, en álgebra lineal después, ¿verdad? Pero desde otro enfoque. Pero tal y como lo explicó ahorita la compañera, que sí es muy importante, desde la geometría euclidia es pensar en que para cada punto de ese objeto existe una perpendicular. Eso sí que es precisamente eso, geometría euclidia, ¿verdad? Entonces, ahora sí, si yo tengo un triángulo ahí arriba, un triángulo en el aire, ¿cuál sería su proyección en el plano? ¿Cuál sería la sombra de un triángulo? Un triángulo, profe. Un triángulo, ok. Podría ser un triángulo, exacto. Sin embargo, no podemos generalizar. Sucede lo mismo con la recta, ¿verdad? Con la recta perpendicular. Imagínense ustedes que el triángulo esté, no sé cómo decirlo, que el triángulo esté, por decirlo así, perpendicular al plano. No existe esa definición, obvio, pero si el triángulo está perpendicular al plano, ¿cuál sería la proyección entonces? No, sería un triángulo rectángulo. No. Un segmento. Un segmento, exacto. Entonces vean que no podemos generalizar, digamos, por eso eso es complejo, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que la proyección de un triángulo es un triángulo, porque depende de la posición del triángulo. Si el triángulo, no sé si ven mi cámara, ven mi cámara, si aquí está el plano y el triángulo está aquí puesto, ¿verdad? Pero no está así, sino que el triángulo esté así, la sombra que va a hacer eso en el plano va a ser un segmento, tal y como lo dijo ahorita el compañero. Ya, entonces, esto de proyecciones es interesante, pero no podemos generalizar cosas. No podemos decir que, por ejemplo, ahí, ¿verdad? En esa definición no podemos decir que la proyección de un conjunto
sobre un plano es el mismo conjunto en el plano. Eso no se puede decir porque depende. Incluso si yo tengo el plano acá y el triángulo está un poco inclinado, la proyección no va a ser un triángulo congruente al triángulo original. Eso es bastante interesante. No es sencillo, ¿verdad? Eso no es nada sencillo, ¿ok? Pero es interesante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, gracias, Cristel. Entonces, para evaluar a Cristel, entramos a menti.com. Recuerden, voy a poner ahí la dirección nada más en el chat para que lo... Es menti.com. Y el código que tienen que meter para evaluar a Cristel es, ya les voy a decir, 33 37 84 1. Voy a apuntarlo. 33 37 84 1. Ese es el código para evaluar a la presentación de Cristel. 33 37 84 1. A ver, que nadie ha ingresado. Profe, a mí como que no me carga nada. Menti.com. A mí tampoco. Está como Me en queda en blanco. blanco. Está como caído. A mí tampoco, pero Vamos a ver. Creo que aquí aparece otro código. No, es el mismo. Háganlo de nuevo si quieren. Menti.com. ¿Ok? Y el código es 33 37 84 1. Voy a hacerlo yo aquí en el teléfono, a ver. A mí no me funciona. Profe, sale la pantalla en Creo blanco. que es porque pide 6 dígitos y usted nos da 7. No. Sí, algo le pasa a Menti. Uy, vamos a hacer otra cosa. Entonces, hacemos otro. Hacemos esto. Ok. Pongamos este otro código, a ver. 6288 188. No, algo le pasa a Menti. No me funciona. Sí, está algo raro está pasando. Ok. Vamos a ver. Profe, ¿cuál fue el último código que dijo? 6288 188. 6288 188. No, profe, sucede lo mismo. Sí, está raro. Bueno, yo estoy así con el teléfono y está... Voy a ver con la aplicación. 6288 188. Sí, algo pasa. Y es con 20 porque no es... no es con la evaluación. Bueno, entonces vean, vamos a hacer lo siguiente. Pero lo resolvemos fácilmente. Lo que estamos evaluando, voy a compartir la pantalla nada más. Lo que estamos evaluando son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. Entonces, anótenlo por ahí ustedes, por favor. Y yo luego les envío un cuestionario o una cosa así. Y para que lo completen. Pero apunten ahí que esta es la coevaluación que le darían a Cristel. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Entonces, ve que ahí está. Claridad en la explicación. Del 1 al 5, ¿cuánto le darían?
Uso adecuado de los recursos. Igual, ¿cuánto le darían del 1 al 5? La apropiación del tema fue adecuado. La explicación despertó su interés. La conducción de la exposición fue adecuada. Y uso adecuado del tiempo. ¿Ok? Entonces, esas son las 6 cosas que tienen que evaluar a Cristel. Bueno, a todos, ¿verdad? Pero apúntenlo por ahí, ¿cuánto le pondrían del 1 al 5 a Cristel? Y ya sea, si ahorita se reglamenta, entonces yo se los mando para que ya lo puedan hacer, o si no, creo un formulario de Google, que también es muy sencillo. ¿Okay? Y se los mando igual, yo se los mando por correo para que lo hagan. Lo que sí es que va a haber, obviamente, un formulario para cada uno de ustedes. Es un formulario diferente para cada uno, ¿verdad? Entonces, bien, entonces ya lo apuntaron. Esas 6 cosas es para todos. ¿Okay? Para que hagan una tablita ahí. Y ya para Cristel son tal cosas. Y luego vamos con la otra persona. ¿Estamos? Ahorita lo intentamos de nuevo con otra persona. Bien, entonces vamos a ver quién sigue. Sigue Ana Charles. Ana, bueno, ya es anfitriona, entonces ya puede compartir, Ana. Ok, pues voy a compartir. Me dicen si pueden ver la presentación. Sí, sí, lo observo. Bueno, buenos días a todos los compañeros del profesor. Bueno, igual que mi compañera, voy a hablar sobre algunas definiciones del capítulo de elementos de la estereometría. La primera definición es la de un ángulo triedro. Bueno, ahorita anteriormente el profesor definió el ángulo diedro. Entonces ahorita yo voy a hablarles lo que es un ángulo triedro. Entonces nos dicen que sean VA, VB y VC, 3 rayos no coplanares. Se llama ángulo triedro a la unión de estos rayos y los interiores de los ángulos. Y además se denota como V, ABC. Entonces, la unión de estos 3 rayos no coplanares y el interior de los ángulos. Entonces, una representación gráfica que se le puede dar a un ángulo triedro es como, bueno, como se puede observar, que se podría ver como una pirámide, digamos, este sería el V, y sería la unión con el rayo VA, VB, VC y su interior, que sería todo esto aquí. Bueno, aquí como saben es infinito, aquí se extiende completamente. Y bueno, además el ángulo AVC, que sería como por detrás, es que no se logra observar bien en la imagen. Y luego otra representación que se le puede dar y que vemos normalmente todos los días en nuestras casas es como por ejemplo una esquina de una casa o de una pared así, y de dos paredes con el suelo. Entonces aquí esto también se puede representar como un ángulo triedro, que sería el rayo VA, VB y el VC con el interior de cada uno de estos 3 ángulos, que aquí sí se puede observar un poquito mejor, que sería el interior del ángulo AVB, el BVC y el CVA. Sería todo esto. Ahora, aristas de un ángulo triedro. Nos dicen que sea un ángulo triedro formado por los rayos no coplanares, igual el rayo VA, el rayo VB y el rayo VC. Y estos rayos se llaman aristas del ángulo triedro. Entonces, una representación gráfica sería que la arista es en sí el rayo VA, el rayo VB y el rayo VC. Estas serían las aristas de un ángulo triedro, los rayos. Ahora, los ángulos faciales nos dicen que sea un ángulo triedro formado por los rayos no coplanares, o el rayo VA, el rayo VB y el rayo VC.
y bueno, aquí se me falta una L. Los ángulos AVB, el ángulo VBC y el ángulo AVC se llaman los ángulos faciales del ángulo triedro. Entonces, una representación gráfica para que se pueda como observar mejor serían solo los ángulos, el ángulo AVB, que sería solo el ángulo V, el BVC, que sería este, y el ángulo AVC, que sería como por detrás aquí el ángulo. Esos serían los ángulos faciales, en sí solo el ángulo. Ahora viene la definición de caras o folios, que sería sea un ángulo triedro formado por los rayos no coplanares igual el rayo VA, el rayo VB y el rayo VC, y además los conjuntos del ángulo AVB intersección con el interior del ángulo AVB, el ángulo BVC, con intersección con el interior del ángulo VBC, y el ángulo AVC intersección con el interior del ángulo AVC, se llaman caras o folios del ángulo triedro. Entonces una representación gráfica sería como sería el ángulo AVC intersección con su interior. Entonces la cara o folio sería todo esto, sería el ángulo intersección con el interior del ángulo. E igual el ángulo VBC intersección con su interior, que sería todo este ladito aquí. Igual infinitamente se extiende. Y el ángulo AVC con su interior, que sería como el que se puede ver como por detrás. Si tú pudiéramos darle vuelta, se podría ver como el que está como en rosadito o naranjadito. Sería el ángulo con intersección con su interior. Eso serían las caras o folios. O sea, absolutamente todo esto. Ahora, en la cúspide, entonces dice, sea un ángulo triedro formado por los rayos no coplanares, el rayo VA, VB y VC, y el punto V recibe el nombre de cúspide del ángulo triedro. Entonces una representación sería el puntito aquí, sería como el punto que es la intersección de estos tres rayos, que sería el punto V, entonces eso se llama como cúspide. Y eso sería, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. A ver, jóvenes, preguntas. Tal y como lo dijo la compañera, digamos, para visualizar la mejor forma de visualizar, a pesar de que sea un caso particular, un ángulo triedro son las esquinas de nuestras casas, ya sea las esquinas superiores, inferiores, ¿verdad? Donde precisamente ahí es donde se unen tres planos, ¿verdad? Ok, en ese caso son tres semiplanos, bueno, no son semiplanos tampoco. Pero entonces, esa es la mejor forma para poder visualizar un ángulo triedro. ¿Ok? ¿Y por qué es un caso particular? Porque normalmente en nuestras casas son rectos, todos, ¿verdad? Entonces, cada angulito de esos, por ejemplo, ahí el ángulo AVB es un ángulo recto, el ángulo BVC es un ángulo recto y el ángulo AVC es un ángulo recto. Pero eso es un caso muy particular. Los ángulos triedros no tienen por qué ser ángulos rectos, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de medida. Pero sí es la mejor forma de visualizar un ángulo triedro, ¿verdad? De verlo desde esa perspectiva. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? Ok, yo creo que ya se arregló Menti. Entonces, vamos a volver primero a Ana, ¿ok? Que es la que acaba de exponer. Entonces, para Ana, van a meter se meten a Menti y van a meter el código, que fue el que les dije ahorita, 6288-188. 6288-188. A mí ya me sirvió en el teléfono, entonces me dicen si ya lo pueden hacer, por favor. A mí sí me sale ya. Sí, ya hay una persona que contestó. 6288